Docker y lo que quiero que aprovechemos acá en la práctica para que ustedes vean el potencial, más que nada. A ver. Vamos a compartir toda la pantalla. Bien. Bueno, antes que nada les quiero preguntar si escucharon la palabra Docker, si hay alguno que ya esté trabajando con Docker o contenedores en general, que sería el término genérico, o es la primera vez que escuchan la palabra esa. Bien, perfecto. Docker sería el puntual de Linux. Digamos, Kubernetes es el general, digamos, y Docker es el que usa únicamente Linux. ¿No era así? No particularmente. Docker es una marca, digamos, por así decirlo, de una manera de generar contenedores. Ahora vamos a ver lo que es un contenedor. Hay otras, Docker particularmente lo hace una empresa con el mismo nombre, pero hay versiones de software libre como Podman, que es otra muy conocida. Y la verdad que hoy en día se utiliza en el ámbito de la informática todo y ustedes básicamente se dediquen a la programación, a la administración, a lo que sea, van a terminar tarde o temprano utilizando contenedores. Y ahora vamos a ver un ejemplo que les va a gustar bastante. Kubernetes es un orquestador de contenedores. Y ahora vamos a ir andando de eso. Son cosas distintas. Es lo mismo que yo les diga a ustedes una máquina virtual y un manejador de máquinas virtuales. Una máquina virtual puede ser, como ustedes lo vieron en Amazon, que pueden crear la cantidad de instancias que ustedes quieran, y la plataforma para gestionarlas es la nube de Amazon. Esto sería lo mismo, pero para contenedores. Y ahí la terminología es contenedores y orquestadores de contenedores. Voy a leer el chat por si se me pasa algo. Puede ser que sea como un contenedor para que una API tenga todas sus dependencias. Es tu caja mágica donde podés tener tu entorno específico. Bien, me gusta la última definición de Francisco, es como dentro de todo de las más cercanas. Pero bueno, simplemente quería saber si alguno tenía un conocimiento de contenedor, porque muchas veces me pasa que por ahí muchos alumnos ya lo están usando y me gusta conocer en qué ámbito. ¿Para qué? Bien. Sí, dejé la presentación por acá. Bien. Perfecto. Bien. Básicamente, perdón, ese ruido va a molestar seguido, así que ahí nos fuimos. Bien, básicamente, así como ustedes están trabajando con máquinas virtuales, con WSL en Windows y demás, ustedes ahí cuando levantan una máquina virtual, lo que están haciendo es virtualizar todo el hardware y virtualizar, y eso que sea soporte de un sistema operativo. Sobre ese sistema operativo nosotros corremos nuestras aplicaciones, que básicamente el sistema, como ustedes lo saben, es una abstracción del hardware y nos da herramientas al desarrollador y al que va a utilizar aplicaciones de dónde ejecutarlas y al programador, digamos, cómo llamar sus APIs o sus librerías. Pero normalmente lo que quiere el usuario final es usar una aplicación. Entonces, cuando nosotros para cada aplicación creamos una máquina virtual, estamos por ahí replicando muchos recursos que por ahí no se aprovechan al 100%. Podemos, digamos, agarrar una máquina virtual o una máquina física, instalarle un servicio y que ese servicio sea utilizado para múltiples aplicaciones a la vez. Por ejemplo, podría tener un servidor web el cual responda a varias páginas web a la vez. Depende de lo que venga la solicitud HTTP, página web 1, voy a responder tal mensaje y creo lo que se llama un virtual host. Puedo crear distintos virtual hosts en el Apache. Para, si me viene una petición a mi página 2, le devuelvo tal otra página con tales características. Pero bueno, eso tampoco termina de sacarle jugo al hardware y a los requerimientos y a los recursos de manera 100% efectiva. Entonces,
Docker no fue la primera, pero sí fue la que más pegó en el mercado. Surgió la idea de generar un contenedor en el cual sea como una especie de cajita mágica, en la cual esté todo adentro de lo que necesita la aplicación y todas sus dependencias para poder ejecutarse. ¿Mm? Sin necesidad de que sea todo un sistema operativo o toda una máquina, ¿no? Es nuestra aplicación con todo lo que necesita para ejecutarse y que yo agarro eso y lo puedo ejecutar en cualquier otro hardware. ¿Mm? Y que se ejecute sin problemas y que se acabe la excusa esa de que en mi máquina funciona y cuando lo subí a tal servidor se rompió. No. Lo que nos va a garantizar el contenedor es que tiene todo lo necesario para ejecutarse y depende de cómo nosotros lo ejecutemos. Por ejemplo, si tenemos un servidor web Apache y que expone un determinado puerto, que, bueno, ese puerto necesita exponerse. Nosotros ahora vamos a ver, podemos jugar un poquito con el forwardeo de puertos y demás, pero lo más interesante de todo esto es que todo lo necesario para poder ejecutarse está dentro de ese contenedor. Y ahí está absolutamente la magia de todo esto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué puedo meter adentro de ese contenedor? Bueno, puede ser una pequeña paginita web con su servidor web, y voy a tener algo de 15 megas súper liviano, o incluso hay exageraciones de sistemas operativos con determinadas librerías, e incluso vi un proyecto que era dockerizar o conterizar todo el sistema operativo de Mac, el Mac OS. Entonces, yo una vez lo intenté en una compu que tenía mucha RAM, lo levanté y tenía todo como si fuese una máquina virtual, pero era un contenedor corriendo con todo lo necesario. Entonces se puede hacer básicamente lo que nosotros querramos. Particularmente, esto está pensado para que tener aplicaciones muy chiquitas, que consuman muy poquitos megas, que cada una cumple alguna tarea, y ustedes piensen que, ya poniéndose un poquito el gorrito de administrador de sistemas, yo podría empezar a crear, a medida que me incremente la demanda, muchos de esos contenedores que cada uno acepte una petición distinta de cada cliente. Ya como pensando un poquito más en el futuro. Pero ahora lo que nos interesa es que nosotros podemos crear nuestro contenedor con lo que nosotros querramos. Poniéndonos el gorro del desarrollador, digamos, nosotros podríamos crear nuestro contenedor que tenga todo nuestro código de aplicación, que se lo vamos a pasar a un compañero o al que fuere, que lo va a poder correr sin ningún tipo de problema. O sea, nosotros, digamos, si nos corre en nuestra máquina, a la otra persona se lo pasamos y debería correrle sin excusas. Bien. Entonces, la gracia de todo esto es poder ser más elástico con los recursos y ahorrar en dependencias. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño gráfico para que se entienda, ¿no? La cantidad de capas que hay cuando nosotros trabajamos con aplicaciones dentro de máquinas virtuales en relación a contenedores. La altitud acá intenta representar la cantidad de recursos que se necesitan si nosotros queremos meter un sistema operativo entero dentro de una máquina virtual y las librerías para que corra esa aplicación. En cambio, cuando nosotros trabajamos con Docker, que digamos, necesitamos, se conoce como el motor para poder correr esas aplicaciones en la máquina para poder correr los contenedores. Así como ustedes conocen la diferencia entre los lenguajes compilados e interpretados, que los lenguajes interpretados necesitan que la máquina tenga el intérprete para poder ejecutarse, o en Java necesitas que la virtual machine esté en la máquina esa para poder ejecutar código Java, nosotros acá necesitamos lo que sería el motor de Docker o del contenedor que nosotros estemos manejando para poder correr nuestros contenedores. Es una capa más, pero bueno, sería el equivalente a nuestro virtualizador en máquinas virtuales. Pero los recursos que se van a necesitar son muchísimo menores. ¿Cuál sería la arquitectura de todo esto? Que esta es la parte que menos me interesa, digamos, porque ustedes después esto lo van a ver en la teoría, lo pueden sentarse a ver
en detenimiento en la documentación oficial y demás. Y esto, digamos, no es tan nuevo ya al día de hoy en día, pero cada cierto tiempo hay algunos pequeños, grandes cambios. Entonces, a grosso modo, lo que nosotros necesitamos entender es que vamos a necesitar la imagen, la cual nosotros incluso la podemos crear nosotros. Y ahora esa creación de imágenes también tiene sus particularidades que ahora vamos a ver. La podemos, acá cuando dice build, podemos hacer un pool, o sea que hay una especie de repositorio público de imágenes que ya tienen todo armadito y la podemos correr. Correrla quiere decir que la podemos correr en nuestra máquina con determinadas características, ¿no? Forwardeame tal puerto, la información persistila en este volumen, la red a la cual tienen que estar conectados el servidor de base de datos y el servidor web tienen que ser la misma. Entonces, hay toda una particularidad de cada uno de estos pasos. Pero la arquitectura, ustedes pueden ver que dentro de todo es súper sencillita. Tenemos un proceso que está corriendo y acepta las peticiones del cliente que lo va haciendo. Acá lo que estaría acá en el medio, el cuadrado grande, es nuestro proceso, nuestra máquina o nuestro servidor que se encarga de recibir peticiones, que acá fíjense que tiene una consola porque nosotros podemos escribir comandos de consola, que ahora lo vamos a ver, o incluso estas peticiones pueden venir de manera remota. Y acá donde dice registry, nosotros, digamos, podemos crear nuestro propio repositorio privado de imágenes de Docker. Imagínense que nosotros somos una empresa y no queremos publicarlo en el repositorio público, pero por ahí sí queremos tomar algunas del repositorio público para basar nuestras propias privadas. Entonces, hay distintos registros o distintos lugares donde podemos crear nuestro repositorio de imágenes. Esto puede ser, digamos, nuestro repositorio de imágenes, digamos, lo podemos hacer nosotros a mano, o sea, como una aplicación que se encargue de guardar imágenes de Docker y recibir peticiones y manejar toda la parte de autorización y autenticación. Y también, si no, digamos, si nosotros hay software libre para hacer todo esto, sino también podemos usar los servicios de Amazon, de Azure y demás, que se encargan de generar tu propio repositorio con 2 clics. Ya tenés la manera de generar tu repositorio en la nube. Dentro de todo son bastante populares por la simpleza de tener que, de no tener que gestionar, digamos, tu propio repositorio de manera local. Bien. Ahora, más o menos que entendemos la arquitectura, ¿no? Que va a haber una petición que le van a hacer a un proceso, ese proceso se va a encargar de traer las imágenes y de correrlas en base a lo que nosotros le digamos. Vamos a ver que si agarramos un contenedor o lo queremos empezar a hacer de cero, vamos a ver que tiene más o menos esta arquitectura. Yo sé que todo lo que les estoy diciendo ahora puede ser que les quede un 1%, no importa, porque quiero que después ustedes lo agarren y lo vuelvan a repasar con detenimiento. ¿Qué cosas vamos a tener que tener en cuenta? Es que nosotros podemos agarrar una imagen y correrla o podemos crear nuestra propia imagen. Siempre, ya sea que la traigamos de afuera o la armemos nosotros, siempre nuestra imagen tiene que estar basada en otra. Normalmente se basa en alguna super livianita que tenga la dependencia justa que nosotros queremos o más o menos y le vamos agregando. Por eso cuando nosotros, digamos, lo podemos... perdón, antes de entrar en esto, se los voy a mostrar corriendo para que ustedes vean un pequeño ejemplo. Y vuelvo a esto. Les voy a mostrar un repositorio que está muy interesante, el que le interese toda la parte de monitoreo. Esto era Uptime Puma. Es un proyecto de software libre. Imagínense que ustedes quieren tener, digamos, una aplicación que esté constantemente monitoreando si se cayó o no una página web. Digamos, no debería estar en la misma LAN que esa página web, debería ser, no sé, vos tenés tu página web de la UNOVA y vos querés monitorear si se cayó la página de la UNOVA o no. Entonces vos corres esta aplicación en un servidor en la nube o en tu casa o donde sea, o sea, lejos de la red de la UNOVA, y probás. Fíjense que lo primero que nos muestra acá es, mira, si vos querés correr esta aplicación, muy sencillito para probar,
usa este comando, docker run en modo daemon, o sea que no se te atache la línea de comando. Si hace falta que se reinicie siempre, digamos, ya estaba corriendo. Expone el puerto 3001 y forwardealo al contenedor en el 3001. Esto quiere decir que la imagen ya de por sí está configurada para exponer su servidor web en el 3001. Créate un volumen que tenga estos nombres y, bueno, esto ahora no interesa tanto, pero yo lo que voy a hacer es agarrar esto, clic derecho, copiar, voy a ir a mi terminal, ustedes van a ver cómo se instala Docker, que es apt-get install docker.io y docker-medio compose. Con eso ya lo tienen andando. Después pueden investigar un poquito más en los intrínsecos de por qué io, qué versiones hay y demás, pero con eso ya lo tienen. Apt, a ver si lo voy a mostrar por las dudas, sudo apt install docker.io, docker compose. Ya con esto ya tienen todo para resolver esta práctica. Ahora vamos a ver un poquito qué es cada una de estas. Una vez que lo instalan, ya tienen Docker corriendo en su máquina. Bien, entonces si ya tienen Docker corriendo en su máquina, ya van a poder ejecutar estos comandos. Entonces, clic derecho, pegar, y esto va a ejecutar ese contenedor. Antes de ejecutarlo, me voy a fijar si no tengo algún contenedor ya corriendo en mi máquina. Fíjense que ustedes para ver los procesos en Linux utilizaban el comando ps. Bueno, acá docker ps podemos ver los contenedores que tenemos corriendo. Acá podemos ver que tengo varios, así que por las dudas, docker, para no generar problema, stop, y voy a agarrar el ID del contenedor y lo voy a stopear para que no moleste. Esto era algo que le estaba preparando para mostrar a continuación. Bien, perfecto. Entonces, no tengo nada. Puedo pegar esto que tiene. Y cuando nosotros corremos un contenedor que le decimos corre tal imagen, ¿se acuerdan en programación orientada a objetos que ustedes tienen el concepto de objeto y clase? La clase, digamos, es el genérico, de esa clase yo instancio muchos objetos. O sea, a partir de una clase yo puedo crear muchos objetos en lo que sus atributos tengan distintas características. Esto es más o menos similar. Yo tengo una imagen y de esa imagen puedo generar muchos contenedores. Una imagen, digamos, siempre depende de otra, hasta que llega a la imagen raíz. Y una imagen, por ejemplo, yo podría mostrarles el ejemplo acá de la práctica, perdón, que decía, from Debian. Pero este Debian, a su vez, puede depender de otra imagen, que esa otra imagen dependa de otra y demás. Entonces, una característica muy interesante que tiene Docker es que como las imágenes están basadas en otras, se generan capas. Y puede ser que esas capas se repitan en distintas imágenes, o sea que las dependencias se compartan. Entonces, en mi computadora, cuando necesito correr capaz que una capa ya la tenía descargada por otra imagen y no hace falta que la descargue. Entonces, también ahorro recursos en ese sentido. Acá yo ya la tengo, digamos, todo descargado, pero imagínense que yo alguna de estas capas no las tenga, básicamente se la pone a descargar en vivo. Bien. Es más, creo que alguna recién la descargó. Entonces, fíjense que la descargó y este comando no solamente la descarga, sino que la pone a correr en este puerto. Entonces, si yo hago un docker ps, la debería tener corriendo en el puerto 3001. Perfecto. Vengo acá, escribo localhost 3001. 3001 era, ¿no? Sí, 3001. Y fíjense que ya tengo el proceso corriendo acá. Vamos a crear un usuario. Password to week. Porque... Bien.
Entonces acá yo podría empezar a jugar con esta aplicación, que se las recomiendo chusmear por dos cosas. Uno para jugar con Docker y otra para jugar con herramientas de monitoreo. Bien, fíjense que hice un Docker Run y ya la aplicación está corriendo en mi máquina. Está súper, súper práctico y muy potente. Bien. Entonces, lo voy a estopear. Cuando nosotros hacemos un Docker ls, puedo ver todas las imágenes que están, los contenedores que están corriendo. Docker PS, perdón. Y acá vamos a tener distintas columnas que está bueno que las entendamos más o menos todos. Primero el ID, que es el ID identificatorio del contenedor que está corriendo, que esto nos va a servir si queremos especificar algo. Docker stop el ID. Después nos dice cuál es la imagen. En particular tenemos el nombre de la imagen, 2 puntos y algo que se llama tag, que ahora vamos a ver qué es ese tag. Y el creador. Después, si esa imagen cuando inicia se corre con algún comando, que haga algo en particular, cuándo fue creada, el status, si tiene algún port forwarding y demás. Y por último, un nombre. Que ese nombre también tiene que ser único. Bien, la topié. Docker PS. Perfecto. Entonces dijimos que si yo quiero armar mi propia imagen, recién corrimos una de una página web que ofrecía ese recurso. Dejamos tanto comandito. Docker Images. Puedo ver todas las imágenes que tengo en mi computadora descargadas por algo en particular. Van a ver que es el nombre de la imagen, que estas, digamos, las podría haber creado yo. Y un determinado tag. Un ID, hace cuándo que se crearon, el tamaño. Vamos a ver, fíjense. Un Redis, 100 MB. Estas que son grandes son aplicaciones, un Postgres, fíjense, una base de datos, 423 MB. Hay absolutamente de todo. Acá tenemos un Nginx de 52 MB. Y acá tenemos el tag en particular. Bien, entonces, yo acá en el from, si yo voy a crear mi propia imagen, le tengo que decir en cuál me voy a basar. Entonces le especifico, basate en un Debian. Bien, la pregunta es, ¿en cuál Debian? Porque ustedes se acuerdan que hay un montón de versiones de Debian, así un montón de sistema operativo, como que te digo, basate en Windows. ¿En qué Windows? ¿En Windows 11, en Windows 10, en Windows Vista? Bien. Entonces, ahí es donde viene a jugar la columnita esa de tags. Que acá yo le podría especificar 2 puntos y la versión que yo quiero. Hasta acá me voy a fijar por las dudas. Si hay alguna pregunta en el chat que yo no la leí, alguien que tenga micrófono por las dudas, avíseme. Bien. Entonces, por defecto esto va a intentar interactuar con Docker Hub, que es el repositorio público de Docker. Vengo acá y yo digo, bueno, si le digo descargar la de Debian, ¿cuál va a intentar descargar? Bueno, vamos a buscar. Por defecto, normalmente se intenta, cuando uno no le especifica un determinado tag, lo que intenta descargar es la que tiene el tag de latest. ¿Qué quiere decir? Latest quiere decir la última que se armó. La última que salió, tráeme esa. Eso si no le especifica un determinado tag. Y si existe el tag latest, que es bastante común, pero puede ser que por alguna particularidad el proyecto no lo tenga. Entonces dije Debian. Perfecto. Debian. Acá voy a ver que hay 10 millones de imágenes que cuando escribo la palabra Debian, e incluso ustedes podrían crear su propia imagen de Debian y subirla acá adentro y compartirla y demás. Lo que es interesante ver es que, fíjense, cuando tiene el simbolito, ¿no? Vemos que es la oficial. Después podemos ver alguna otra alternativa, pero bueno, esta es la oficial de Debian. Perfecto. Y acá es algo sumamente interesante, es 2 cosas. Una es, si nosotros queremos armar nuestro Dockerfile, o cómo está armado, mejor dicho, cómo está armado el Dockerfile de esta misma imagen, de la de Debian, podemos seguir viendo la información que está acá abajo.
Si acepta algún tipo de variable de entorno, como puede ser, no sé, si yo tengo un MySQL y le quiero poner una contraseña a la base de datos, se lo puedo pasar como variable de entorno para cuando se cree el contenedor ya la setee sin renegar mucho. Entonces, siempre de cómo se usa esa imagen en particular, está bueno leer la documentación. En esto no hay un estándar, sino que como cada uno crea sus propias imágenes, puede tener distintas particularidades. Y lo interesante también es la parte de los tags, que siempre va a ser Debian, 2 puntos, y el tag que nosotros elijamos. Que acá, fíjese que hay inestable 2025 abril 28 slim, que quiere decir como que es un Debian que pesa poquito, o esta que no dice slim, acá no podemos ver lo que pesa, de 29 megas a 48 pasa, si no le especificamos que sea la más capada. Si nosotros necesitamos una que sea bien livianita, probablemente optaríamos por estas, pero estaría bueno investigar qué es lo que le quita, porque por ahí nuestra aplicación está queriendo utilizar algo. Igual eso cuando juguemos y probemos si nuestra aplicación anda bien, ya ahí nos vamos a dar cuenta si sí o si no. Lo interesante es también que acá ya se publican las vulnerabilidades conocidas, que esto es un dato no menor cuando nosotros trabajamos en una empresa y queremos saber si estamos exponiendo algo o no, entonces tenemos que ver qué tipo de vulnerabilidades estamos utilizando sin querer. Y acá vamos a ver un montón de imágenes. Obviamente, mientras más para atrás vayamos, voy a ir a las últimas. Bueno, acá no dicen que hay algún análisis de seguridad, pero le voy acá a poner, tráenme los de la página 20. Fíjense, las vulnerabilidades crecen. Son como, es software más antiguo. Básicamente eso es lo que pasa. Y muchas veces está como deprecado, ya quedó ahí y nadie lo va a mejorar ni nada. Queda en responsabilidad del que use esa imagen si quiere parchar esto o no. Pero bueno, si nosotros quisiésemos utilizar esta imagen, la estable del 30 de enero del 2024, ¿cómo la descargo? Fíjense que acá ya tenemos el comando docker pull debian 2 puntos y el tag. Este pull lo que hace es descargar la imagen local en nuestra computadora y nada más. No lo pone a correr a ese Debian, ni mucho menos. No hace nada. Pero lo podríamos hacer. Son 48 megas, así que lo vamos a hacer ahora para ustedes. Pegar. De Docker Hub. Si yo tuviese un repositorio privado, acá tendría que loguearme primero y hacer, dependiendo cómo el repo, determinadas cuestiones de autenticación, que no me voy a meter, pero simplemente ahora, pero es simplemente para comentárselos, que no es. Unas excepciones que pueden encontrarse. Bien, fíjense que acá... Profe, Sí. una consulta. Todo esto, el tema de los Docker y eso, ¿yo lo puedo hacer desde WSL o nos recomendás Sí. que levantemos Lo, VirtualBox? lo pueden hacer desde WSL. Docker en particular está como más pensado para el mundo Linux, pero existe la posibilidad de instalar, ¿cómo se llama? Docker, creo que se llama Docker Home, que es para Windows. Yo les recomiendo hacerlo de WSL o de una máquina virtual con Linux. Me parece como que es la manera más pura de utilizarlo. Docker Home por ahí tiene una especie de interfaz gráfica y demás, que también se los recomiendo chusmear, no es que no, pero normalmente no se utiliza mucho Windows en estas cosas. Pero está la posibilidad, Docker Home, sé que se utiliza bastante. Y si tienen Mac, ahí ya es otro cantar. Les recomiendo Orb Stack, que es una aplicación medio a lo Mac, que decir, lo arrastrás, te lo instala y automáticamente vos le das play al servicio que vos quieras, que puede ser Docker, Kubernetes, etcétera. Está muy, muy fácil de usar también. Pero me gustaría, si a ustedes les interesa más, usarlo puro en Linux. Ya sea WSL o en una máquina virtual, ningún problema. Y después ir a Windows, como para que no renieguen también lo menos posible. Y que no tengan algunas costumbres que después no las van a tener. Bien, entonces ya me descargo esta imagen, Docker Images. Y
en algún lugar. Vamos a hacer un grep porque no voy a encontrar tan rápido. Images grep Debian. Y fíjense que me descargué la del medio, que tiene el tag que nosotros pusimos recién. Bien, hay una discrepancia acá entre el peso de esta imagen y esta. Eso no sé por qué, capaz que esto... Ah, bueno, acá dice como que están comprimidas. A tener en cuenta, pero sigue siendo dentro de todo bastante liviano. Entonces ustedes fíjense que es un sistema operativo, entre comillas, entero. Bien. ¿Podría hacernos la vida un poco más fácil? Sí, porque nosotros normalmente no queremos una imagen de un sistema operativo entero. Esto es a modo anecdótico, ustedes lo podrían ejecutar, conectarse a esa imagen, hacer una PT, lo que ustedes quieran, pero no es lo ideal. Lo ideal por ahí es que uno quiera usar un servicio. Entonces, por ejemplo, puedo ir al Apache, o al Nginx, o a lo que ustedes quieran, y fíjense, acá tenemos distintas versiones. Sorprendentemente no hay ninguna del Apache Foundation. Voy a poner, para no confundirlos tanto, la del Nginx, que va a ser más fácil. Esta seguro tiene. Sí, Nginx. Otro servidor web. Y si venimos acá a tags, fíjense que, bueno, podemos ordenar y demás, eso no importa, pero vamos a tener una cantidad impresionante de versiones, de tags. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros querramos la imagen solamente con el Nginx y la capacidad de exponer el puerto 80, y usted dice, mira, mi contenedor, lo único que quiero es que exponga una página que sea HTTP puro, o sea, que no tengan que procesar nada, o sea, va a responder HTML, CSS y JavaScript, archivos que yo ya tengo. No quiero que hagan más nada, entonces no necesito un sistema operativo, no necesito que tenga PHP, no necesito que tenga ningún lenguaje de nada. Bien, entonces puedes usar la más liviana de todas. O por el contrario, necesitas acá que tenga Perl. Perfecto. Entonces ya tenés tu imagen de Nginx integrada con Perl. Fíjense que Docker Pull Nginx 2.perl, ya lo tenemos. O necesitas que tu Nginx tenga un sistema operativo porque vos le querés tunear determinadas particularidades. Por ejemplo, que el virtual host tenga determinadas variables, no sé, que no responda a peticiones de tal país. Y eso lo querés configurar vos desde el sistema operativo porque le querés instalar un fail to ban o cosas muy locas. Bien, lo puede hacer desde descarga con Bookworm, que es una de las versiones de Debian. Y así pueden ustedes, para todo lo que ustedes necesiten, muy probablemente ya exista una imagen armadita para eso. Bien, entonces cuestión de chumear, investigar. Obviamente, mientras más cosas tenga, también estas cuestiones de vulnerabilidades, uno las tiene que tener en cuenta. Bien. Volviendo un poco, se me fue acá. Entonces, cuando nosotros queremos crear nuestra propia imagen, lo vamos a hacer a partir de otra. Le podemos especificar una serie de comandos. Acá está reducido a la máxima expresión, que son from, run y el command, pero hay más para hacer otras cosas. Que, por ejemplo, acá le digo un Debian pelado, instala el Apache, y una vez que se ejecute la imagen, ejecuta el Apache para que corra en segundo plano. Esto lo que va a hacer es, digamos, con esto nosotros creamos nuestro Dockerfile con este código para crear nuestra propia imagen. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo acá, que creo que lo tenía escritorio. ¿Dónde lo dejé? Docker. Ejemplo 1. Perfecto. Acá tenemos, fíjense, from. ¿Se ve bien? Lo pongo un poquito más grande ya. From Debian, en este caso le puse las tables lim. Instala el Apache, expone el puerto 80 y correlo en segundo plano. Ok, yo tengo, digamos, este archivo, Dockerfile, que es un TXT con eso que acabamos
de escribir nada más. Y con eso yo ya puedo crear mi propia imagen. Para eso, lo que hacemos es utilizar el comando build. Y solamente con que escribamos docker build punto, o sea, crearlo punto, acuérdense que es el alias para el path donde estoy parado. Entonces lo que va a hacer es buscar el archivo Dockerfile, pero lo que va a hacer es crear la imagen como lo especifica ese archivo. Una de las cosas que está buena es porque le va a poner un nombre fruta o un código, cosa que por ahí para nosotros no va a ser representativo y puede ser que nos olvidemos. Lo que normalmente se le hace es crear un tag, especificar un tag. -t, créalo con el nombre sistemas operativos. Fíjense, acá, bueno, acá me dice estoy usando un comando de precada, que no me preocupe. Bueno, pero lo que me interesa es esto. Fíjense. Step 1. Primer paso. Intenta descargar esta imagen. Ya la tenía descargada, obviamente esto ya lo estuve probando antes de dar la clase. Corre el comando este, lo corrió al toque, expone el puerto 80, la prepara para exponer el puerto 80 y que ya el servicio del Apache corre al segundo plano cuando se inicia. Perfecto. Esto, chicos, es a modo demostrativo. Cuando termine le voy a decir algunas cosas de por qué esto no es lo ideal lo que estoy haciendo. Pero bueno. Entonces, yo acá, si hago docker images y voy a poner grep sistemas, me debería traer, mira, sistema operativos, el tag latest. Perdón, lo que le puse acá era le puse un tag, pero le puse un nombre en realidad. Me olvidé de ponerle el tag. Le voy a poner, vamos a buildearlo de nuevo y le voy a poner 2 puntos B1. Fíjense, y ahora tengo dos. La que dice latest, que es cada vez que buildee una, me va a poner ese tag, o sea, me lo va a pisar esto. Y puedo crear los tags que yo quiera. Versión 1 lo modifico y le pongo versión 1.1. Eso lo manejo medio a gusto y piacere. Lo interesante es que ahora yo puedo hacer un docker run. No tenía, primero fíjate, no tenga nada. Bien. Docker run. Le voy a decir, expone en el puerto 8080. La aplicación, mi contenedor lo va a estar escuchando en el 80. En modo daemon, para que no me encargue la aplicación, el contenedor, perdón, sistemas operativos y listo. Docker PS y acá ya lo tengo corriendo el contenedor, entonces podría venir acá. Localhost, dijimos que nosotros íbamos a poner 8080 y acá ya me cargó. Opa. Ya me cargó. Perfecto. Pero imagínense que también como nos pusimos el gorro del administrador y vamos a poner también el del desarrollador, y fíjense que ustedes por ahí pueden estar queriendo programar una aplicación y asegurarse que para el cliente le va a funcionar. Pueden utilizar esto tranquilamente. Y también la pregunta que ustedes harán es, bueno, ¿y cómo buildeo con mi propio código? El código este que estoy probando, ¿cómo lo meto acá adentro? Bien. Por ejemplo, acá tenemos una super página web que se llama index.html y dice, hola desde adentro del contenedor. Entonces, lo que voy a hacer es, voy al Dockerfile. Pueden utilizar, hay muchas maneras de hacerlo, pero le voy a decir, mira, copia el archivo que está donde está parado el comando, donde lo estoy llamando, y ustedes ya saben que va en un servidor web Apache, va en /var www.html. Entonces lo guardo, lo buildeo de nuevo, pero ahora le voy a poner versión 2. Lo armó instantáneamente. Vamos a traer todas las imágenes que empiecen con el nombre de sistema y vamos a ver las que hay.
Fíjense que ahora tengo la versión 1. Fíjense qué interesante esto. Latest sigue siendo la versión 1, porque yo tampoco nunca le puse que sea latest. Entonces, todo este tema de tagueado de imagen es interesante de analizar. Pero bueno, fíjense que la versión 2 ya cambió el ID de la capa. Quiere decir que es otra imagen totalmente distinta. Bien, si yo quiero que también me actualice el latest, lo puedo poner así y listo. Ahí ya me actualizó latest a la nueva versión. Todas estas cuestiones, digamos, las tienen que tener en cuenta si ustedes se van a dedicar, digamos, al mundo DevOps, que es el que arma todos estos pipelines de decir, bueno, una vez que el programador pushee el código a Git, tengo un webhook que se da cuenta, corre tal pipeline para hacerle un test de QA o lo que fuere, y todo esto desemboca en que en mi repositorio privado termina guardándose una imagen de Docker. Y ahí puedo, depende de la lógica que tenga cada pipeline, puede ser siempre la latest va a ser lo último que se buildeó, o solamente cuando se buildee de la rama master, que es la que tenga todos los pull requests aceptados de las distintas branches de Git. O bueno, ahí hay distinta lógica, pero bueno, la compu siempre va a ser lo que nosotros le pidamos. Bien, acá comento un par de cosas así como medio en general. Entonces, fíjense que nosotros ya tenemos un contenedor corriendo en el puerto 8080 que lo forwardea al 80 dentro del contenedor. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Y le voy a decir, correme pero en el 8081. Y acá sí le voy a especificar la imagen esa, pero la versión 2. Perfecto. Ahora puedo tener, no sé cómo se ve mejor, si más chiquito o más grande la letra. Bien, pero bueno, acá tenemos las dos imágenes corriendo. Los contenedores escuchan el puerto 80, pero bueno, para afuera se expone el 8081 y el 8080. Entonces, acá esta sigue sin ningún tipo de problema siendo esa. Y acá sí cambio el puerto. Fíjense que le cambiamos el archivo index y ese contenedor ya no tiene el index por defecto, sino el que nosotros le copiamos. Y así podríamos hacer con una carpeta que tenga todo el código fuente de Node y que el CMD sea el inicio de... No soy muy... Pero bueno, o lo que sea, el comando que nosotros querramos para iniciar nuestra aplicación. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿O les llama la atención o algo que quieran comentar? Leite sería la última versión subida. No necesariamente, depende cómo armes el pipeline. Recién acabamos de comprobar que no va a ser siempre la última que buildíamos ni nada. Sí, está aislado y ese aislamiento depende de cómo vos lo configures. Por defecto sí, pero si empezás a exponer puertos y demás, digamos, está tan aislado como una virtual machine. Pero no quiere decir que vos, digamos, ahí al exponer un puerto y demás, ya distintos hosts le pueden empezar a pegar. Y volvámonos súper paranoicos. Si yo en el contenedor tengo una aplicación maliciosa, cuando lo ejecute, eso va a intentar, digamos, si le doy permiso, de descubrir e infectar hosts dentro de mi red. Ahí ya la expuso. No entendí la pregunta, Valentín, la parte de la exposición del app de monitoreo. Pero bueno. Digamos, creo más o menos te entiendo la pregunta. Sí,
Pero, digamos, hay algo que también ustedes van a tener que investigar en la práctica y ahora vamos a ver un cachito. Sí, mi máquina ya los pone mi máquina. O sea, si yo agarro el celular y entro a la IP de mi computadora, no del contenedor, a la IP de mi computadora, al puerto 8080, entro al servidor WebS. Entonces esto está, imagínense, no sé, ustedes tienen un servidor de lo que sea en un contenedor, le dan los permisos mínimos para salir a lo que fuere, eh, y hacer un port forwarding del modem de su casa a la IP de su computadora donde corre el contenedor y ya exponen a internet el contenedor ese. Bien, entonces ustedes ya más o menos le empiezan a encontrar el potencial a todo esto. Ya veo que quieren hacer cosas medios locas. La pregunta es, está bien, yo tengo mi contenedor, mi aplicación, puedo empezar a armar mi propio servidor web y demás. Pero bueno, ustedes saben que las aplicaciones normalmente no es un único servicio, sino que son múltiples. Eh, la pregunta es, si yo quisiese tener un servidor web y servidor web también que persista los datos en una base de datos, no sé, Postgre, MySQL, lo que fuere, ¿pongo todo en el mismo contenedor o son contenedores separados? Bueno, normalmente es un contenedor cumple una función particular, entonces como el tema de la responsabilidad en objeto, es más o menos similar la idea de lo que se intenta lograr acá, es que tengo un contenedor para base de datos y un contenedor para el servidor web. Lo que sí, el contenedor de base de datos lo que podría hacer es que esté dentro de una red interna con el contenedor del servidor web y que solamente entre ellos se puedan comunicar ahí. Bien, entonces la pregunta es, si voy a tener múltiples contenedores, ¿m? Yo ya sé que los puedo armar armando un Dockerfile, que ese Dockerfile va a tener lo que yo quiera de mi aplicación, sé cómo buildearlo, sé cómo darle una versión, pero ¿qué pasa si yo tengo muchas imágenes que quiero que interactúen entre sí? Servidor web, servidor de caché, un Redis, servidor de base de datos, lo que fuere. Bien, para eso hay algo que se llama Docker Compose, ¿m? En el cual ya es apenas un poco más complejo, pero acá yo especifico más o menos cómo sería toda la arquitectura de la infra que estoy queriendo levantar. Mínimamente, ¿no? Acá fíjense que este lo vamos a leer. Es un archivo que normalmente tiene la extensión YAML o YIML o YAML, son equivalentes, no hay ningún problema. Pero acá, muy probablemente ustedes ya jugaron con esto cuando tuvieron que, en Ubuntu, configurar las placas de red con el servicio de networking. Últimamente viene todo en formato YAML. Yo no soy muy fan de esto porque un indentado que te queda mal ya llora. Pero bueno, se usa bastante. Y fíjense que esto es fácil de leer. Tenemos servicios, o sea, vamos a exponer nuestras aplicaciones. Le vamos a poner un nombre. En este caso va a ser un WordPress. Este servicio de WordPress, ¿qué imagen de Docker va a utilizar? Bueno, tal con tal versión, con tal tag. Ok. ¿Hace falta reiniciarlo cada vez que se levante? Sí. O si ya estaba corriendo y lo ejecuto de nuevo, sí. ¿Qué puerto va a utilizar? Expone el 8080 e internamente el contenedor va a utilizar el 80, exactamente como veníamos haciéndolo recién. Particular, fíjense que acá dice environment. Tenemos 4 variables de entorno en las cuales, si ustedes se fijan, va a ser en relación en la base de datos. ¿Se acuerdan ustedes cuando instalaban WordPress que les iba pidiendo en el archivo .conf? Lo podían hacer a mano o con la interfaz gráfica, le pedía los datos de la base de datos para poder conectarse. Bueno, son estas variables de entorno que uno setea acá. Va a crear una red en la cual se van a conectar esos contenedores, MyNetwork. Después voy a tener, fíjense por el indentado, otro servicio, en este caso se le pone de nombre MySQL. Este nombre puede ser cualquier cosa, ¿no? Va a estar basado en la imagen de MySQL, lo mismo que se reinicie, y fíjense que acá tiene otras variables de entorno, que acá lo que hago es especificarle en las de WordPress
las que va a tener los archivos PHP que van a utilizar, pero acá le estoy especificando a la base de datos, al motor de MySQL, qué credenciales va a utilizar, ya sea para la root, si va a haber alguna base de datos por defecto, si quiero crear un usuario que no sea el root, acá es todo de prueba, de juguete, pero bueno. Si quiero que, fíjense, esta parte de volúmenes es muy interesante. Si quiero utilizar un volumen para los cuales se persistan los datos. Porque, ¿qué pasa? Un contenedor es algo que podríamos definir como efímero. Yo si los topeo, si lo paro, lo que sea, la información se pierde. Entonces, si yo quiero que la información se almacene y no se pierda, lo tengo que guardar. Bueno, la solución que nos da Docker es crear volúmenes y utilizar esos volúmenes para los contenedores. En particular, acá está creando uno que se llama MySQL, dentro de la computadora. Normalmente está bajo el directorio /OTP, ahora de memoria no me acuerdo, /OTP, lib, docker, una cosa así era, ahora de memoria no me acuerdo. Pero lo interesante es que, esto ya Docker ya lo sabe, lo interesante es que, bueno, ese volumen, ¿dónde lo estás montando? Y nosotros tenemos que especificar, si sé que acá va a haber bases de datos MySQL, y lo tengo que montar en el path donde se guardan las bases de datos MySQL en los sistemas operativos. Ustedes ya saben que /var lib MySQL. Bien, ¿y a qué red va a pertenecer? Bueno, la misma que el otro contenedor para que se puedan conectar entre sí. Defino mi red, si va a tener alguna particularidad o no, si quiero, CIDR, Access Control List o lo que sea. Y defino acá abajo, normalmente van los recursos que se van a utilizar. Bien, entonces tengo, fíjense que este archivito Docker Compose tiene más de un contenedor con sus características. Voy a leer el chat por la duda que haya algo que no leí y lo ejecuto. Bien, entonces tengo mi archivito Docker Compose. Voy a parar porque creo que tenía algo así. Docker stop. Y le voy a poner para esta imagen. Para estas dos. Uy. Bien. No están corriendo. Bien. Y acá, digamos, lo que tenemos que utilizar son los comandos de Docker Compose, que son muy sencillos. Docker Compose en modo daemon. Up. Sí, sí, son fáciles, ya me lo estaba olvidando. Up. Y la red. Up y up. Bien, fíjense que me dice creando la red, creando el volumen, levantando el contenedor de WordPress, levantando el contenedor de MySQL. Ok. Entonces, me fijo, Docker PS, y ya podemos ver que tenemos los dos contenedores. Fíjense que el MySQL me dice que trabaja en el puerto 3306, pero no se está exponiendo esto para afuera. Me doy cuenta porque, bueno, primero porque no le puse que los ponga, y segundo porque acá no tiene el 2 puntos. Siempre acá tenemos la IP en la cual está escuchando, el puerto y a dónde se forwardea. Fíjense que tenemos una flechita o un guión mayor que me dice que internamente exponelo al puerto 80. Entonces, si yo quisiese probar esto, me vengo acá, localhost 8080 y ¡tarán! Ya tengo mi WordPress instalado. Ahora lo que tengo que hacer es configurarlo como yo quisiese, ¿no? Pero fíjense que esto es una herramienta, contenedores impresionante las cosas que podemos hacer con esto. Y empezar a jugar con servicios y cosas que es Docker Run y pruebo la aplicación a lo que quiero llegar o lo que fuere. Pero es un tema súper, súper lindo digamos, hay muchísimos temas que están buenísimos para ver, pero este es transversal creo que para lo que se dediquen el día de mañana ustedes, sea DBA, Data Science, todas las ramas de la informática hoy en día utilizan contenedores.
Entonces, para mí es un tema que es un must. Y esto lo tienen que poner, ya prácticamente ni se pone en el currículum, es como que lo dan por sentado que se labura con esto. Bien, entonces lo que ustedes van a tener que hacer, pero me fui de la presentación, me fui medio, siempre me voy un poquito de... Flexibilizo la clase. Bien, entonces ustedes vieron que pueden... Bueno, acá tienen todos los alias, todos los comandos que fui tirando, los tienen acá para después ir probándolos. Sí, esto es lo que estoy viendo. Bueno, esto. Tienen un machete de todo lo que fui tipeando, lo tienen acá en esta filmina. Eso lo pueden leer después con detenimiento. ¿Qué van a tener que hacer ustedes después para la práctica? Muy sencillo. Abrir cualquier cosa. Bien, fíjense, crear un contenedor de Docker que tenga una imagen de un sistema operativo. Acá jueguen un poco, puede ser Debian, Ubuntu, distintas versiones. Que escuchen el puerto 8080, puede ser Apache, después jueguen con el Nginx. Cuando lean Nginx Ingress, ese es porque es un proxy reverso, ese no lo usen. Sí, Nginx común, no hay problema. Copiar el contenido de la carpeta. Bueno, esto es un poco lo que les mostré recién. Lo mismo de MySQL, generar datos aleatorios, ver que persistan y que no. Eliminar el volumen, un poco de familiarizarse con todas las posibilidades que tenemos con Docker, ya sea de persistencia, comunicación y demás. La práctica, dentro de todo, es bastante sencilla. Lo que sí estaría bueno que ustedes, ahí en Docker Hub, si a ustedes les interesa alguna aplicación o que hicieron algo o usaron algo y lo quieren probar, o quieren ver si ya existe el contenedor, búsquenlo, que muy probablemente exista, no sé, de Nagios, de MRTG, de un servidor Samba, de un servidor LDAP o cosas así. Lo más seguro es que existan. Y prueben. Prueben levantar ese servicio o un servicio que ustedes, no sé, renegaron, no sé. Me acuerdo. Enzo, ¿había sido vos el que estaba queriendo levantar un servidor de OnCloud? Sí, era yo. Era Nextcloud, ¿era o RunCloud? Algo así. Sí, 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 sí. Le Docker agarré Hub. Creo tanto que odio estoy, a, a esa porquería. Lo peor es que Vamos a ver. estaba en un Docker. No sé cómo funcionaba, pero estaba en un Docker. Incluso puede ser que me equivoque, pero ya muchos instaladores de muchos servicios ya te dicen, mira, no renegue haciendo apt nada y configurando en etc nada. Acá está la imagen. Fíjate los parámetros que se necesitan y pare de sufrir. Creo que, bueno, acá ya existe, pues ya, está, ya esto es lo que te quería mostrar, que existe una imagen y de última la puedes ir jugando de acá con cómo probarlo. ¿Mm? Después está todo el tema de actualización, update, que para eso van a tener que leer cada aplicación en particular, cómo es que lo gestione. Cada aplicación, cada servicio tiene sus intrínsecos en eso, pero lo que ustedes quieran ya lo pueden buscar acá. Bien. Después, el último tema que queda, antes del parcial, que es la semana que viene, es cuando ustedes estén familiarizados con esto de los contenedores, es, digamos, del lado del administrador de sistemas, es cómo hace para, si nosotros tenemos millones de estos contenedores, cómo haces para gestionarlo. Que hace un Docker Stub y estás ahí con un ID, cada uno por uno eliminándolo, o ¿qué fecha de parcial va a ser virtual presencial? Probablemente sea virtual y la fecha ya está en el cronograma. Creo que son. Ahora lo vemos si quieren, pero está en el cronograma. Y la idea es que veamos lo que es un orquestador de contenedores, en el cual por ahí uno tiene millones de contenedores y vos decís, bueno, ¿cómo lo gestiono?
Y no solamente gestionar miles de contenedores, digamos, por el contenedor en sí, sino decir, bueno, ¿dónde los ejecuto todos esos contenedores? ¿Qué tengo? ¿Una super máquina de 0 a 1 millón de contenedores? Y ahí lo que tenemos es un orquestador que es básicamente un clúster, o sea, una N cantidad de máquinas. Pero bueno, eso va a ser para la clase que viene, que lo vamos a ver, pero es un tema muy, muy, muy interesante, todo el tema de administración de servicios y demás. Ahí vamos a ver un poquito de Kubernetes. Bien, ahí me fijo la fecha del parcial. Tarán, tarán, cronograma. A fin de mes. La semana del 26. El 30 de mayo. En 2 semanas. En 2 semanas el parcial. Probablemente sea virtual el parcial, pero después se los confirmo, porque a mí me gustaría que sea presencial. Pero bueno, para llevar la misma dinámica que los chicos de Junín. Profe, ¿le puedo hacer una consulta tal vez medio ajena a la clase? Primero respondo preguntas ajenas y después, si querés, sí, pero primero por la duda para no irme por las ramas. Pero Dale. ¿alguien tiene alguna pregunta sobre Docker, contenedores? ¿Quiere ver algo? Valentín, todavía no, ni lo definimos. No nos juntamos con los docentes. Probablemente nos juntemos esta semana que viene a definir cómo va a ser el parcial y demás. Yo voy a empujar para que sea presencial escrito de desarrollo, pero creo que los chicos de Junín prefieren virtual. Pero esta semana justo lo tenemos que definir. Hoy a la mañana me mandaron un mensaje para coordinar.